A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina bil qasim al mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin siyama al-hujjat radiyallahu fil ard. El tema de los genios del mundo oculto, de lo que no conocemos, siempre fue el tema de muchas, podemos decir, problemas o muchos abusos dentro del mundo de humanos, ¿no? Porque siempre se hablaba de los genios y no se conocía a los genios, y muchas personas el nombre de los genios, ahí le vamos a salvar de los genios, exorcismo, etcétera, han ganado muchas cosas, ¿no? Y entonces creo que es importante que nosotros sepamos un poco de los genios. ¿Acaso existe genio? ¿No existe genios? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que ver con nuestra vida? ¿Qué hacen? ¿Cuándo nuestra vida va a ser maldito por los genios? Y los genios pueden meterse en el cuerpo de uno de nosotros, puede dominar los genios a uno, a otro, y si lo hacen, ¿cómo es la respuesta? Etcétera. Bueno, nosotros como musulmán queremos en el Sagrado Corán. Entonces, para ver si existen los genios o no, vamos a referir a nuestro libro sagrado, si en ese libro tenemos esa respuesta o no. Y después vamos a ver la tradición de dichos y hechos de nuestro querido amado profeta Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Entonces, a ver los genios, cuáles son, cómo son, qué hacen. La verdad es importante, porque muchos de los hermanos siempre han tenido esa pregunta, y aún más estamos viviendo en el continente de los creyentes, no creyentes solamente en Dios, creyentes en todo, santería, no sé cómo es, un montón de cosas que aquí tenemos, nos hace no dejar al lado este tema, sino tocarlo bien al fondo. Y tal como hemos prometido ese tema desde hace siglos a los hermanos y hermanas, ya esta noche vamos a hablar. Primero, ¿quiénes son los genios? ¿Acaso, primera pregunta, ¿existe genio o no? Según el Sagrado Corán, existen estas cosas. Primero, existe Dios. En el Sagrado Corán Dios no argumenta que existe, porque es tan claro, no hace falta argumento. Tenemos argumentos que Dios es único, pero no tenemos argumentos que diga Dios existe. Quiere decir, el Sagrado Corán lo ha tomado como una hipótesis muy claro, que todos lo tienen en conciencia, que Dios existe. Y nadie, ahora usted pasa en el mundo, la verdad es una minoría de las personas que digan que no existe Dios. Muchos dicen Dios existe, pero lo malinterpretan o lo asocian a Dios. Eso es el problema de los seres. Entonces tenemos Dios. Después de Dios vienen unos seres vivos que se llaman ángeles. Los ángeles solo poseen intelecto, ya que no tienen lujuria, ni pasión, ni deseo, ni ego, nada. No existe en ellos nada. Es puro intelecto y es pura obediencia. Cuando es pura obediencia, ellos no pueden desobedecer a Dios. Solo es obediencia la vida de los ángeles. Entonces los ángeles siempre son obedientes a Dios y son infalibles. Estas cuentas, relatos que dicen un fulano ángel no se cometió tan pecado, ya, todos son falsos. Porque en el Sagrado Corán dice, ellos no desobedecen a la orden de Dios. Ellos no pueden desobedecer a Dios. Esa es la ley del Corán. Si alguna narración tengamos que diga que algún ángel ha cometido un error, un pecado, esto es falso, porque contradice al Sagrado Corán. Tenemos entonces a los ángeles que son pura luz, obediencia a Dios y en servicio de Dios. Son seres espirituales con poderes materiales también. Poder espiritual y poder material. Y cumplen la orden del Señor, de Dios, mejor dicho. Segundo tipo que Dios ha creado, bueno, son los seres humanos. Los seres humanos tienen un poder intelectual muy fuerte y tienen un cuerpo material muy débil, un cuerpo material muy limitado, que tiene poder limitado. El ser humano tiene deseos, pasiones, ego, etc. Entonces, ser humano puede obedecer a Dios y puede desobedecer. Tiene libre albedrío. Y entonces puede ser bueno y puede ser malo. Si va a ser malo, va a ser peor que los ángeles, porque está desobedeciendo a Dios. Pero si ser humano, teniendo pasión y lujuria y todo eso malos, obedece a Dios, va a ser mejor que los ángeles. Entonces tenemos que ya llegó nuestro querido amado profeta en Surat Najm, Surat la estrella, dice que llegó a un punto que ya ha pasado la
arca y más arriba. Y en otra narración del día de la noche de ascendencia del profeta dice, el profeta llegó a un lado y dijo, Arcángel Gabriel dijo, acompáñame, y dijo, yo no puedo ascenderme más, sino me quemarán mis alas. Y el profeta pudo ascenderse más, superar al Arcángel Gabriel. Entonces, si un ser humano va a ser obediente, va a ser mejor que hasta los ángeles, mejor que los ángeles, porque él no puede desobedecer. Tú, a pesar que puedes desobedecer, has obedecido. Entonces va a ser mejor. Entonces los ángeles sirven a los creyentes obedientes. Tenemos los ángeles de distintos cargos que Dios le ha encargado a ellos. Tenemos son 4. Un quinto tipo de seres vivos que tienen intelecto y también tienen cuerpo. Tienen pasión y tienen intelecto. El poder intelectual de este quinto grupo es menos que ser humano. Entonces ellos no son amonestadores, ellos no son profetas. Entre ellos hubo ni un profeta. Porque el poder intelectual de ellos, poder espiritual, es mucho más reducido, mucho más limitado. Pero el tipo de cuerpo que ellos poseen es diferente, es más ligero. En el Surato Ar-Rahman, Surah de misericordioso, Rahman, así Surato Ar-Rahman, dice que Dios Dios ha creado a los genios de llama de fuego y a nosotros de barro nos ha creado. Y entonces nuestro cuerpo, a pesar que es muy perfecto, muy avanzado, pero es muy débil, es de barro, es de tierra. El cuerpo de los genios es de llama de fuego, según el Sagrado Corán. Llama de fuego es algo entre energía y entre cosas materiales, que es a mitad, está en la, ¿cómo se llama? A mitad. 50. No puedo decirle así, es una cosa que puede ser material y puede ser espiritual, ya es una cosa a mitad. El poder corporal de los genios están a punto de los dos mundos, en frontera de los dos mundos, mundo material y mundo espiritual. Poder espiritual que tienen es mucho menos que nosotros. Y poder corporal que tiene es mucho más que nosotros, porque la calidad que tiene es más. Entonces, cuando Dios creó a ser humano y ya le dio del mismo género de su espíritu, un espíritu divino, ¿no? Entonces dijo a todos, prosternan ante él, porque Dios sabía, este creado puede superar a todos, porque teniendo pasión, teniendo todo lo mal, lujuria, todo, si obedece a Dios, superará a todos los creados de Dios. Entonces dijo, hasta los ángeles prosternan ante él, ante ese ser humano. Y entonces en el Sagrado dice, Satán también Dios lo ordenó. Y dijo, yo soy mejor, yo soy del fuego. Sí, el diablo tenía razón, pero en el caso del cuerpo. Pero era tan tonto, o mejor dicho, descuidado de lo que decía. Porque Dios no dijo que prosterna ante una tierra. La prosternación era ante esta calidad de espíritu que Dios ha dejado en este ser humano. Entonces en otra ley del Corán dice, las personas que cumplen ya son practicantes, son mejores. Y los que a veces dice, y los que no cumplen de los seres humanos, quiere decir que van a seguir solo deseos corporales, carnales, van a ser peor que los animales. ¿Sabe por qué peor? Porque el intelecto que debe servir a este espíritu para que avance va a estar en servicio de este deseo carnal, ese cuerpo débil. Eso va a ser peor que animales. Va a ser un lobo inteligente, un ladrón inteligente. Va a ser peor que los animales. Un cerdo es menos mal que un incrédulo. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto, bueno, entonces Satán desobedeció a Dios porque solo veía lo que era superficial, no entendió la sabiduría de la creación de Dios. Hasta los ángeles se quedaron sorprendidos porque lo que veían era un cuerpo así. Y entonces ya dijeron, Dios, ¿cómo creas un ser humano que va a derramar la sangre y va a hacer todo lo mal en la tierra? Y Dios dijo, yo sé más que vosotros, hablando con los ángeles. Bueno, entramos en ya, eso introducción a ver dónde estamos, ellos quiénes son y nosotros quiénes son. Entonces, según el Sagrado Corán, esas leyes que hemos presentado, existen los genios.
Ahora vamos a ver cómo son los genios. Este capítulo del Sagrado Corán, Surat al-Jinn, que era el número 72, ¿verdad? Capítulo 72 del Sagrado Corán se llama Surat al-Jinn, habla de los genios. Y entre otras aletas del Corán que hablan de los genios. Eso es más claro. Bueno, en principio habla de una historia de algunos genios que llegaron escuchando palabra de Dios. Bueno, ellos no tenían acceso a escucharlo antes. ¿Por qué? Ellos, desde nuestro profeta, se cerraron las puertas del cielo a ellos. Antes ellos podrían ascender. No es cielo material, no estamos hablando de cielo material. Todo ese universo material, déjalo. Ya. Estos cielos, todas, ¿cómo se dice? Galaxia, todo eso es en el mundo material. Todo es mundo material, es primer cielo. Eso llama, el mundo material es un cielo. Todo el universo que ves es primer cielo. De ahí se pasa al otro cielo, que en comparación, este segundo cielo, en comparación con el primer cielo, ese primer cielo es tan pequeño como una piedra en un desierto grande. Eso es narración del profeta. Segundo cielo, que ya, usted pasa del mundo material, llegas un poco espiritual, va a ser inmenso grande. Y segundo cielo, en comparación con el tercer cielo, es igual, como una piedrita en un desierto grande. El tercer, en comparación con el cuarto en comparación con ya hasta el séptimo cielo, y de ahí está el trono de Dios. No entendemos estas cosas, pero ya, ustedes pueden imaginar que es una piedra en un desierto, una piedra, y ya, imagínate qué tan pequeñitos somos nosotros, pero de importancia, pequeñitos de ese cuerpo carnal, pero grandote de espíritu, porque es de Dios. Entonces una persona ya puede cambiar el mundo. Ese mundo es pequeño ya, pero cuando tenga ese espíritu fuerte de Dios, cuando reza, se conecta con Dios, va a ser fuerte. Bueno, vamos a entrar, ya no queremos salir del tema, pero ya que lo tengan bien claro, tema de los genios. Entonces, los genios no tenían capacidad para poder recibir la revelación de Dios. Entonces, profeta, nuestro querido amado profeta, un hombre valiente, luchador contra su ego, contra todo lo que tenía, se purificó, se capacitó y pudo recibir la última revelación de Dios. Entonces, cuando ellos lo escucharon de la boca bendita del profeta, entonces ellos dijeron: hemos escuchado un Corán nosotros. Entonces dicen, es algo raro, nunca habíamos escuchado. Dice, ya el camino correcto, y hemos creído en él. Y dice, nosotros no asociamos a Dios. Y ya. Entre los profetas, después del profeta Moisés, que tenía el libro, la religión, después, profeta Jesús, con ese a la paz, él no era un profeta con una ley nueva, sino era, en una ley del Corán dice, hemos enviado a Jesús como un profeta dentro de los hijos de Israel. Entonces, profeta Jesús no tuvo la misión universal, tuvo la misión tribal para los hijos de Israel, ¿sí? En otra ley, cuando Jesús quiere presentarse, dice, Dios me envió como una prueba, un signo de Dios ante los hijos de Israel. Y entonces, después del profeta Moisés, que tenía una religión universal, segundo profeta es nuestro querido profeta, ¿quién? Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Entonces, ellos después dicen, ahí dice, después de Moisés, en una ley del Corán, aquí dice, ¿dónde está? Dice, después de Moisés hemos encontrado, aquí dice, a ver, ¿dónde dice Moisés? Creo que aquí es el mismo capítulo, en otro capítulo dice, después de Moisés hemos encontrado una nueva religión. Dice después de Moisés, porque Jesús era, y ellos enseguida dicen, Dios es más exaltado, glorificado, que tenga hijo o esposa, la madre de Dios o hijo de Dios. Es decir, los genios son críticos contra ese tema, no lo aceptan. ¿Qué tontería? Si Dios, ¿por qué Dios tenga de los seres humanos hijo y esposa? Que tengan de los genios. Porque está incompetente, no lo aceptan. Dice, los tontos entre nosotros dicen estas cosas. ¿Sí? Los tontos. Quien diga que Dios ha tenido hijo o esposa es tonto. Hasta los genios dicen esto es tonto. Y ahí tiene otra ley del Corán. Dice, algunos de los seres humanos y los genios dicen mentiras sobre Dios.
porque son incrédulos. Y algunos de los seres humanos se refugian a los genios. Y solamente eso le aumentará problema y conflicto. Ya está un poco aclarando el tema. Quiere decir, algunas personas aquí van a empezar con hechizas, con muchas cosas, metiendo dentro del mundo de los genios. ¿Y eso qué le provoca? Más problema. Porque a través de los genios se puede manejar, a través de hechizos, muchas cosas, conjuros, se puede manejar a los genios. Pero lo vas a presionar, lo va a molestar a ellos. Cuando le molesta a ellos, ellos te vienen a molestarte. Cuando vienen a molestarte, ya tú pierdes la vida y la seguridad. Y ya después explica lo que hemos dicho, que ya ellos tenían acceso al mundo espiritual. Y dice, ahora es cerrado el cielo. Y ahí es muy claro lo que dice, que nosotros obedecemos al profeta, al mensajero de Dios. Nosotros queremos, y solo Dios sabe el mundo oculto, nosotros sabemos. En otra línea dice, nosotros no sabemos lo que Dios quiere hacer sobre los seres humanos. Es decir, la predicción que en base de un contacto con los genios no sirve para nada. Porque aquí en esta línea del Corán dice, ellos no saben. Dice, no sabemos Dios qué quiere. Nosotros sabemos si lo que se ha determinado en el cielo es bueno para la gente de la tierra o malo. No sabemos qué es lo que, porque ya está cerrado. Bueno, y dice, entre nosotros los opresores, los incrédulos, son leña del infierno. Y ahí vamos a saber, dice, aquí dice, quienes creyeran y sean musulmanes entre nosotros ya están salvados. Y quienes sean incrédulos. En esa línea del Corán nos explica que entre los genios hay incrédulos y hay correctos. Lo interesante, entre los genios no tenemos ni judíos ni cristianos. ¿Por qué cristianos no? Porque ellos están en competencia y dicen, ya, ¿cómo Dios va a tomar un ser humano como hijo? ¿Sí? Si quería, ya, entonces no aceptaron esa bobada de Pablo. Y ya no hay cristiano entre los genios. Y no judío. Porque ya, los judíos, ¿por qué rechazaron a nuestro querido amado profeta? Cuando el profeta llegó a Medina estaba lleno de los judíos. Mi pregunta es, ¿por qué los judíos vivían en Medina abandonando Jerusalén? Esta parte verde, perfecta. Abandonando, yendo a Medina en desierto. ¿Qué hacían los judíos ahí? Es una buena pregunta. Los judíos emigrados a Meca y en Medina más que eso. ¿Qué hacían en Medina? Ellos tenían en Santa Escritura bien claro todos los caracteres, hasta caracteres físicos de nuestro último profeta. Hasta sabían su ojo cómo es, su espalda cómo es, cómo anda, cómo es, cómo habla, todo lo sabían. Cómo son su gente, sus compañeros, cuál es su carácter, su palabra. Al día de Corán, ellos lo reconocieron mejor que a sus hijos. Cuando vieron al profeta, ese es profeta, sí, pero no creyeron. ¿Sabe por qué? Los judíos dijeron, nosotros somos judíos, descendientes de Isaac, y ese descendiente de Ismael. ¿Cómo vamos a creer que en un profeta que no es de nosotros, no es de nuestra raza? Por caso de racismo rechazaron el profeta. Los genios no tienen ese racismo que los judíos tienen. Entonces, si entre los genios hay un creyente en Moisés, es creyente en Muhammad. Entonces, los genios o son creyentes, que son musulmanes, o son incrédulos, no tienen ni judío ni cristiano, por la razón que hemos explicado. Aún más, quienes son musulmanes son chiitas, no tienen sunitas. ¿Sabe por qué? Los genios duran muchos años. Por ejemplo, entonces digo, ¿sí? Los genios tienen miles y picos años siempre. 1000, 2000, 3000, 4000 años. Ya tienen muerte, el ángel de la muerte también le quitará la vida a ellos. Pero durarán muchos años. Entonces, aún entre los genios existe genios que en el día de Ghadir Khum pactaron con Imam Ali. Hay testigos de esta esencia histórica entre los genios que han presenciado el día de Ghadir Khum. Entonces, ¿quién puede negarlo? ¿Sí? Esa división era también el caso de racismo. Ellos sabían que si Imam Ali sea primer califa, él va a dividir el poder, riqueza entre todos, musulmanes, árabes y no árabes. Pero ellos dijeron no, el poder debe quedar entre los árabes.
otro racismo tal como los judíos. Entonces, o son creyentes chiita o son incrédulos. Eso es muy interesante. En una narración tenemos que dice, es una anécdota, la verdad es correcta. Dice, un día, y los que son creyentes ayudan a los creyentes, son compañeros, son como los ángeles, sirven a los creyentes, les protejan, son fuertes. Dice que un grupo de los peregrinos estaba en desierto, perdido en el camino de Meca, yendo a Meca. Y entonces quedaron unos días sin agua, sin comida, sin nada, perdidos en el desierto. Llegaron a un punto que ellos quitaban espinas así, y a fondo de raíces de espina hay un poco de humedad. Lo masticaban para tomar algo, para poder sobrevivir. Y justo en la mitad del desierto, donde no encontraban nada en absoluto, apareció un hombre con barba blanca larga, así apareció. Y les dio agua a todos. Entonces ellos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo de repente apareciste? ¿Y qué hiciste todo? Y entonces ellos dijeron, bueno, yo soy un genio creyente, en servicio de los hombres creyentes de Dios. En otra narración también tenemos que un día, eso es en el Ershad de Sheikh Mufid, creo que en la tradición sunita también lo mismo. Dice, esto está en el libro El Ershad de Sheikh Mufid, es un libro, ya primer tomo, es interesante. Dice, un día un hombre muy raro se acercó al profeta y habló con un idioma rara. Entonces el profeta indicó a Ali que vaya con él. Y ya, con Imam Ali se fueron y ya desaparecieron de repente detrás de una colina. Salmón dice, me quedé muy preocupado, Salmón. Y Salmón se quedó rezando y ahí suplicando a Dios que me regrese a Ali. Ya pasó mediodía, pasó la tarde, ya está la noche, no. Y dijo, después de repente apareció Imam Ali cansado con la espada que estaba así sangrando, así como echando la sangre así. Y entonces Salmón le preguntó a Imam Ali, ¿qué pasó? Y dijo, eran creyentes de los genios, necesitaban ayuda. Y estaban en una batalla contra los enemigos, los incrédulos. Entonces yo fui a ayudarlos. Y ahí, en una lucha contra ellos. En otra, también dice que cuando en un camino de una batalla, el profeta con el ejército estaba yendo, y ahí musulmanes vieron, la verdad, unas cosas raras, y de ahí el profeta envió a Imam Ali, tú adelántate. Y llegó a una valle, y algunos compañeros de Imam Ali dicen, de repente aparecieron personas muy raras, y de ahí, como hindúes, vestido así raro, y empezaron a atacar, y Imam Ali decía, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, y luchaba. Y dicen los compañeros de Imam Ali, dicen, nosotros fuimos escondidos detrás de la roca, porque no nos atrevíamos a enfrentar a ellos. Y ya pasó, y después Imam Ali ya venció a todos, salió. Y de ahí, Imam Ali cuando llegó, el profeta le agradeció y ya le dijo, muy bien. Y pasó 3 vientos a los creyentes, vientos muy fuertes. Ellos preguntaron qué pasó. El profeta dijo, Imam Ali fue a luchar donde los incrédulos de genios. Entonces, y a ellos venció. Esos vientos que han habido eran 3 grupos de los genios que vinieron, abrazaron el Islam, hicieron shahada. Shahada la ilaha illallah, shahada Muhammad Rasulullah. Bueno, los genios existen, son incrédulos, creyentes, pueden abrazar el Islam, pueden ser incrédulos. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco, y pueden ayudar a los creyentes. Vamos a entrar un poco más en detalles, ¿no? Primera pregunta aquí siempre se pregunta, ¿qué poder tienen los genios contra nosotros? ¿Y cómo se puede enfrentarlos? 2 preguntas creo que muy importantes. Primero, no hay que olvidar en la tradición judaica que han heredado la tradición del templo de Faraón de la hechicería, de creencias paganas que se quedó y arraigó entre los judíos y de ahí llegó a los cristianos, más que aún entre los cabalistas que creen en cosas bobadas, poder de los genios y de ahí un negocio de exorcismo, etc. Eso es falso. 99% de lo que ellos creen, lo que dicen, todo es falso sobre los genios. Los genios
el poder que tienen sobre los creyentes. Es solo susurrar. Cada uno de nosotros tenemos vienen cuando nosotros pecamos, como en esa narración de Imam Baqir al-Salam dice, cada uno tiene un diablo ahí. Todos los diablos, demonios, Satán, son genios. Nombrando de distinta forma pero son iguales. Todos los que son incrédulos son ejércitos de Satán. Los genios incrédulos son ejércitos de Satán. Se casan, se engendran, pero no pueden casar con seres humanos. Solo entre ellos pueden casarse. Se casan entre ellos. Pero eso que engendran entre los incrédulos son incrédulos igual, Esta persona también tiene libre albedrío, puede ser creyente o su padre, por ejemplo, es un diablo, pero eso puede creer o no. Entonces, vamos a ver. El poder que ellos tienen sobre los creyentes. Solo susurrar cuando tú lo permites. ¿Qué quiere decir? Cuando Imam Baqir al-Salam dice, cuando descuidas una oración obligatoria, y entonces, mientras tanto lo cumples, ya tiene un escudo. Ellos están acechándote, pero no pueden acercar. Ni siquiera pueden susurrar. No pueden tentarte, nada. Pero cuando pierdes la oración de la mañana, pierdes algo, empieza a recibir susurros. Haga eso. Con el pecado que tú voluntariamente empiezas, los genios empiezan a acercarse más a ti. Y algunas personas tienen una mente muy sucia. No todo lo mal que dicen es de los diablos. Alguna parte es de sí mismo, por la maldad que tiene, y algunos son susurros de los diablos. A veces le ocurre algo muy mal. ¿Cómo le ocurre? Le han inspirado, le han susurrado, inspirado a él. Pero a veces es por su propia maldad, a veces, porque hemos dicho, el poder intelectual del ser humano es muy avanzado. Entonces un ser humano puede ser peor que los genios, hacer las cosas que ni siquiera ocurren a los genios. Y eso es muy famoso, que una noche una persona soñó al diablo, a Satán. Dijo, Señor Satán, por favor dime que fulano es tu discípulo, porque hace todo lo mal. Y Satán dijo, por amor de Dios que él no es mi discípulo. Lo que a él le ocurra ni siquiera a miles de los genios no ocurra. Es mi profesor y maestro. Nosotros tomamos el ejemplo de él. Entonces hay que tener en cuenta, no todo lo mal que nos ocurre es de los diablos y susurros. No, algunos sí. Por ejemplo, tengo una narración, dice, cuando usted está sola con una mujer ajena en una habitación, un lugar cerrado, eso puede ser chateando hasta. Cuando está sola, ha jurado, hay mucha narración que lo han jurado. Dice, el tercero es un Satán un diablo y demonio que te está susurrando. Y siempre recibimos. Todos nosotros ya conocemos a ellos, ¿no? Siempre te está susurrando. Estás sola, dígale. Anda. ¿No? Eso es. Una vez profeta Noé preguntó al diablo, ¿cuándo estás presente? El diablo juró ante el profeta Noé, dijo, voy a estar presente cuando un hombre y una mujer ajenos están a sola. Juro que estoy ahí presente. Y hay esta tradición de profeta Noé, ella es hasta hoy en día. Sigue cumpliendo su promesa. Y otra promesa que ha hecho ante Dios. Be'izzatika, dijo el diablo a Dios, por tu gloria, la ughwiyannahum ajma'in, voy a engañar a todos los seres humanos. Illa ibadaka mukhlis. En otra ley dice, excepto de los siervos muy sinceros tuyos. Voy a desviar a todos, engañar a todos. Incluidos a nosotros, ¿no? Bueno, entonces ellos sí tienen poder de susurrar. Pero dominar a un ser humano, no. Sí, una persona puede ser obediente a ellos. Él voluntariamente hace caso a ellos. No es imposible, es contra justicia de Dios, que Dios deja que un diablo me domine. Entonces Dios no puede juzgarme por lo que he hecho. Y según muchas leyes del Corán, tú vas a ser juzgado por lo que has hecho. Porque Dios te va a juzgar por lo que has hecho. Y a otro lado, Dios es justo. Dios no te puede castigar por el hecho de otro. Si un diablo pueda dominar a nosotros, quiere decir, Dios me va a castigar por lo que otra persona me ha hecho. Eso es injusticia. Dios es justo, entonces los diablos, demonios, no pueden dominar a una persona. Sí, le pueden susurrar y esa persona puede ser obediente a ellos. Tan malo que sea peor de los genios. Bueno, al fondo del infierno solo están los seres humanos. Los genios no pueden ser tan malos. Y al fondo del paraíso, arriba del paraíso, solo están los seres humanos. Los genios están en los grados más
arriba del infierno y abajo del paraíso. Llegan al paraíso también, porque ellos tienen congregación en el día del juicio, igual, deben responder por todo lo que han hecho. Ellos tienen lo mismo, pero la calidad corporal es diferente. No, entre los seres humanos son profetas, entre ellos no, ellos deben seguir a nuestros profetas. Bueno, vamos a ver el tema de ya, es bien claro que no pueden dominar. Y ya vamos a ver el tema de, ¿cómo se dice? El tema de cómo se meter en el mundo de los genios. Si es posible meter en el mundo de los genios, contactar con ellos, ver a ellos, sí o no. Ver a los genios mientras están con esa calidad que tienen, no. Excepto los hombres de Dios, sí lo pueden. Hombres de Dios refiere también a las mujeres de Dios, ¿no? Pero nosotros que somos tan mundanos no podemos ver así tal como son. Excepto cuando nos metemos en el mundo de ellos, quiere decir, a veces sí aparecen de distintas formas. Puede ser un animal así, del rostro de un animal o cualquier cosa, pueden aparecerse. Y ahora vamos a ver, contacto con el mundo de los genios, si es posible o no. Si es posible. ¿Cómo se hace? Les voy a enseñar esta noche. Los genios vienen a comerles. Bueno, ya. Todos son expertos. Ahora vamos a ver, la verdad, lo que es verdad, vamos a ver. Primero, hay que saber, los genios creyentes no son dominables. Los demonios, quiere decir, los genios incrédulos, ellos buscarán aliados entre los seres humanos. ¿Cuándo tú vas a ser aliado de ellos? Cuando seas peor. Peor. Entonces el primer paso para ser aliado de los genios es ser peor que ellos. Y bueno, un amigo mío era religioso en una ciudad. Esa ciudad es famoso desde hecho en Irán. Y algunos jóvenes así metidos en ese mundo arrepentido vinieron ante él tomando consejo y ahí le prestaron un libro de ellos, de hechizos. Y una noche de mes, tuvimos la oportunidad de leer ese libro de hechizos, libros de hechizos, pero verdad, hechizos era juramento, conjuraciones, conjuros. Ya, ahora voy a dar algunas recetas, a ver ustedes van a hacerlas. Primero, la persona debe demostrar a los genios que tiene capacidad de maldad para que ellos le hagan caso. Y poco a poco los genios le acercan a él. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, una práctica. Primero, no sé, unos 257 días, algo así, un número así de días. No debe hablar con Dios nada. La oración debe abandonar nada. Suplicar nada. Para que tu corazón se prepare. Un tiempo determinado. Esos son ciertos días que debe abandonar el rezo, ningún rezo, no debe hacer rezo. No suplicar ni rezar nada. ¿Sí? Desconectar con Dios. Mientras tanto tenga esa luz, ese rezo, ellos ni siquiera pueden acercarte y no pueden tú no puedes verlos. Primero hay que eso. Después debe mostrar tu calidad de maldad. Entonces hay que faltar el estudio al Sagrado Corán. Y de ahí ellos, por ejemplo, encontraron uno que era muy poderoso ahí, que tenía muy metido con ellos. Y entonces ya sentaba en un lugar especial. Cuando le detuvieron en Irán, ya, era ahí, no sé, cadena de muerte, no sé, lo condenaron. Igual encontraron que ahí abajo había puesto un hueco y había dejado el Sagrado Corán. Y había defecado sobre esto. Había sentado sobre esto. Sentaba así, demostrando que soy lo peor, para que los genios le hagan caso. Hay un montón de cosas más muy sucias que la verdad me da vergüenza contarles. Pero sepan que la persona, para tener este poder, lo que aquí pasa, 99.99 son mentiras. Es un juego, es juego de niños. La verdad no son profesionales. Pero en Oriente sí hay. En Oriente hay. Y después voy a decir cómo se puede anular. Es muy fácil anularlos. Ese pobrecito que se ha metido tanto, se puede anularlo con una palabra. Porque el poder que está en el Sagrado Corán es un poder. Nosotros no sabemos, somos ignorantes. No sabemos por qué eso es un milagro de Dios. ¿Ya? Eso, porque ya habla de ciencia. Eso, nada más. Esto es más fuerte que el bastón de Moisés. Más fuerte que el bastón de Moisés. Esto es mucho más fuerte de lo que Dios dio a Jesús. Y fuerte. Pero bueno, nosotros descuidamos el Sagrado Corán.
Bueno, entonces la persona, por ejemplo, entonces de ahí empieza. Entonces de ahí tiene muchos conjuros, tal, y una de esas prácticas es que la persona debe ir a un lugar, quedando, no sé, unos 20 días, 40 días, así, cierto número de días, pronunciando un conjuro, y no sé la verdad el conjuro. Ahí está, eran cosas raras. Uno, no sé, 30.000 veces, no sé, 40.000 veces, y el número es un número determinado de conjuro que debe repetirlo. Y debe poner un límite, y este lugar debe estar dentro de la naturaleza, en un lado, un río, no sé, lago, otro lado, una montaña, otro lado debe ser selva. Así, que tenga agua, montaña y selva. Y ahí vas, es uno de que ya yo aprendí, ahí estaba. ¿Sí? Y ahí usted pone un límite y la persona siente. Pero no hay que olvidar esos determinados días de abandono del rezo, para que tenga la maldad suficiente para hacerlo, ¿no? Y entonces empezando el conjuro. Y una persona que lo había hecho, que lo contó a mi amigo, que mi amigo me contó a mí, dijo que su profesor le contó que cuando empezó, no sé, pasó 20 días y no vio nada. A partir de 20 días, cuando cumplió un cierto número, dijo, empecé a ver cosas raras. De ahí los genios, para evaluar la calidad de maldad de él, digo, te van a mostrar las escenas más duras que no puedas soportar. Si tenga algo de conciencia, no puedes soportar. Por ejemplo, delante de tus ojos van a presentar así, de imagen. Y tú estás ya, ¿cómo estás viendo? ¿Me entiendes? Como una película así. Te van a mostrar. Por ejemplo, torturando a tu madre, no sé, violando a tu madre. Lo peor. Te van a mostrar. Dice, si tú no tienes suficiente maldad, ellos van a saber, no eres suficiente mal para dominarnos. Y te atacan. Estos sí van a atacar a esa persona. Y ya uno de ellos dijo que vimos un hombre que no tenía un pie. Y dijo, era por esto. Porque he metido, en la ley del Corán lo dice, quien mete entre ellos tomando refugio, no le aumentará sino la maldad y perjuicio. Entonces, si una persona no puede soportar ese grado, le van a dañar fuerte. Puede hasta perder la vida. ¿Sí? Entonces, pero una persona que haya sido capacitado bien, la maldad también está capacitada. Para ser malo, la persona debe cometer pecado, para tener esa maldad de hacerlo, ¿me entiendes? Y entonces, en cuando llega a ese punto, ya, poco a poco ellos le muestran esa maldad, y esa persona lo soporta, muestra que soy lo peor, y no me dan y ellos lo ven en su rostro. No debe darle pena, sí. Si cierra el ojo, ya le ataca. Debe observar bien así, como que no me da pena. Y de ahí, mostrando, avanzando con ellos. Quiere decir, es una educación también. De ahí la persona muestra que es lo peor. Ya, de ahí empiezan a conectar con él. Y él conecta con ellos y ellos. Pero igual tienen un poder muy débil. Tal como el Salvador no tienen contacto al mundo oculto. Y muchas veces porque está a través de presión de ese hombre a ellos, de esta mujer a ellos. Porque está presionado, mienten. Entonces no es confiable lo que dicen. Porque en muchos casos mienten. Puede ser que una vez digan, por ejemplo, esta cosa perdida está en lugar. Puede ser, pero no se puede confiar. Ni en esta persona que está mal, y no a ellos. Porque son genios increíbles. Eso es todo. Y de ahí la persona cuando muestra su maldad y aumenta, ya se empeora y ya va a tener más seguidores. 30.000, no sé, 20.000. Y saben, números de los... En el Sagrado Corán, muchas veces cuando quiere nombrar a los genios, y dice, Dios ha creado a los genios y después dice a los seres humanos. La pregunta es, si ser humano es mejor, Dios debería primero nombrar a ser humano y después a los genios. Interpretos del Sagrado Corán dice, porque el número de los genios es mucho más. Porque hemos dicho que duran más. El número de ellos es mucho más. Ya, mucho más son los números de los genios. ¿Entienden? Que los seres humanos. ¿Y Diego? Ahora vamos a ver otra pregunta. Ya voy a olvidar. Silencio. Voy a olvidar. Para que una persona pueda ser influida a través de ellos, debe creer en ellos. Si no crees en ellos, no haces caso a ellos, ellos no pueden influir en ti. No pueden atacarte. Cuando la persona no cree ya, pocos de ellos. Entonces solamente ellos pueden influir a las personas débiles mentales o débiles de creencia.
¿sí? Las personas débiles de espíritu, a ellos sí pueden influir. De un tumor en la mente, y entonces la persona, ¿cómo se llaman? Patrón de los genios. Él le dijo a ella, creyera que ellos esta noche vienen a operarte. Pero la verdad, ellos son igual débiles, como es una operación normal. Si no se paga tal, y haga tal, y duérmete y prepárate y esté listo, y creyera que ellos vienen a curarte. Entonces, pero también hay posibilidad que mueras, porque es un cáncer así. Ya le hicieron una operación. Y dijo, la verdad, ella tenía un dolor horrible por la cabeza. Esta noche le pasó. Y ahí se mejoró algo. Pero nunca se puede confiar en ellos. Sí, no digo que no tienen poder. Se puede hacer algo, pero débil. Igual como seres humanos. Cuando usted tiene un poder mucho más fuerte, ¿por qué refugiar en ellos? Y dice en el tiempo de... ahora, lo peor que pasa. Si una persona ahora voluntariamente mete entre ellos, pero cuando quieres salir ya no te deja. Te van a poner la vida imposible si quieres salir. Porque dicen, te hemos servido tanto para que nos diga chao, lo siento. Le van a atacar, le van a molestar permanentemente. Dice que uno de los compañeros de Ayatollah Bahjat dice un día Ayatollah Bahjat estaba sentado. Ayatollah Bahjat era un místico de 90 y pico años, un sabio, jurisconsulto, sabio, muy bueno. Entonces estaba Ayatollah así, siempre sentado así, diciendo la, hasta formó muchas veces. Y un hombre entró en Mashhad cuando Ayatollah estaba en Mashhad. Entonces Ayatollah Bahjat de repente levantó la cabeza y dijo, indicando con el dedo, ya, acércate. El hombre ya se quedó, ¿yo? Y le dijo, sí, Ayatollah está diciendo a ti. Se acercó y sentó a Ayatollah. Y ese hombre era quien ya quería abandonar ese mundo, porque la persona se cansará, no debe rezar. Si rezas, estás traicionando a los diablos. Ellos te atacarán, porque te han servido. No dejarán que el patrón abandone ese mundo. Entonces estaba cansadísimo y no tenía opción. No es prohibido estos conjuros, todo es prohibido en el Islam. Hechicería en el Islam es prohibido y tiene cadena de muerte, condena de la muerte, pena de la muerte. Tal como en el judaísmo y en el cristianismo es prohibido. Y entonces esas personas con esa calidad son muy inhumanos, hacen de lo peor. Y ahí voy a explicar cómo se hace un conjuro al final, no lo olviden, para explicar un conjuro cómo se hace. Entonces Ayatollah Bahjat estaba sentado y él le acercó. Ayatollah levantó la cabeza y dijo, te molesta mucho, ¿sí? El hombre sí que había dicho a Ayatollah, no, nada. Y dijo a Ayatollah, sí, me molesta mucho. ¿Cómo? Me molesta mucho. Dijo, sí, me molesta mucho. Ayatollah levantó la cabeza y dijo, aléjense de él. Imperativo, el verbo imperativo. Aléjense de él, ya. Ahí pasó. Y dijo, pasaron años. Y ese hombre después de unos años regresó al despacho de Ayatollah, después del fallecimiento de Ayatollah. Dijo, yo entendí el día que Ayatollah murió. ¿Sabe por qué? En el mismo día empezaron a molestarme de nuevo. Y de ahí me di cuenta que ese día Ayatollah se ha fallecido. Las personas espirituales, que ya son hombres de Dios, practicantes, ellos tienen poder, mucho más que ellos. Otro Ayatollah en Isfahan era, su hijo se metió en estos casos, en sus cosas, ¿sí? Porque los religiosos lo saben. Tienen libros para conocer conjuros para rechazarlo, ¿sí? Para con la súplica rechazarlo y defender. Entonces él encontró esos libros en la biblioteca de su padre. El joven empezó a leer y metiéndose. El Ayatollah lo prohibió. Él no hizo caso a su padre, que era sabio. Ya tengo poder, ya tengo contacto con ellos, ya estoy feliz, tal. El Ayatollah le dijo a él, al hijo, mira, si ellos tienen poder, mañana diga que vengan a pegarme. Bueno, el joven ya fue, conjuró ya todo, y ahí contactado con ellos, que mañana quiero que peguen a mi padre. Dijo, ya, tonto. Él tiene guardianes de los ángeles, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pegarlo? No podemos ni siquiera acercarnos a ellos. Y pasó al día siguiente, mi padre dijo, ¿qué pasó? Dijo, bueno, ellos dicen que ya fue. ¿Por qué son traidores todos? Entonces le pegaron duro. Y ya dijo, porque tu padre nos ordenó, ya no sabemos. Si alguien que tenga esa fuerza espiritual, no pueden influir en él. Otro Ayatollah fue en India, eso también muy fuerte. Dijo que yo vi uno que ya tiene estos conjuros y
Y ahí decía la gente, una multitud de la gente, ellos deben hacer lo peor contra sí mismo, matando a su deseo y haciendo lo peor. Dijo, estaba desnudo y lleno de excremento, así, de arriba para abajo, sucio. Pero tenía un poder así, decía la multitud de la gente, decía, acérquense, y todos se acercaban así como débiles. Decía, aléjense, y todos lo hacían. Decía, qué poder, ya nos domina. Estaba en India, en un lugar donde ninguno era musulmán. Y entonces, el autoridad dice, yo me acerqué a él, ya le he dicho, hágalo conmigo. Entonces me vio así raro, tal como que ya, incapaz de una persona así. Y entonces dijo que ya, le hizo hacer conjuros, ya, no funcionó. ¿Tú eres musulmán? Sí, ya. Maldito, vete. No tenemos poder en estos países. No tenemos poder donde se recita el Corán. No tenemos poder donde la gente son espiritual. No tenemos poder donde se reza. Pero donde ya, por ejemplo, donde hay música, perro, adultería, que comen cerdo, toman licor, ahí sí tienen poder. La maldición, cuando se habla de maldición, quiere decir presencia también de ellos, que susurro de ellos. El hombre siempre desconfía en su mujer, y la mujer desconfía, y los dos traicionan uno a otro. Sí, es algo normal, no es para nosotros, no es algo raro. Mientras tanto estás desconectado a Dios, te pasará. Estás siempre en estado de jinabat, te pasará. Y ahora vamos a ver cuáles y cómo funcionan los conjuros. Los conjuros todos tienen dos partes. Todos conjuros que ellos hacen tienen dos partes. Parte material y parte de pronunciaciones de palabras, podemos decir, misteriosas. Esas materias siempre son materias muy raras y muy sucias. Si quieres hacer un conjuro contra una persona, necesitas su uña o su pelo. Uña o pelo. Entonces es recomendable, cuando te cortas uñas, lo pones en una servilleta y lo entierres, que no lo puedan apoderar, no que puedan tomarlo. ¿Sí? O pelo o uña de esa persona lo necesitas, como ese carnet de identidad. Ya, para pasar a ellos, para que le molestan a ese creyente, ¿me entienden? Entonces hay que cuidar de los pelos y de las uñas, que no le dejan a mano de ellos. Segundo, necesitan saber nombre de tu madre y tu nombre. ¿Sí? Esos son los mínimos para empezar un conjuro contra una persona. Y ahí empiezan cosas muy raras, porque no sé, por ejemplo, voy a decir un hechizo que ahí en este libro yo encontré. Hay un montón de cosas bobadas. Por ejemplo, decía, cuervo, lo matas, su pulmón y su cerebro lo vas a meter con no sé tal fruta y no sé tal, y después lo vas a poner dentro de una nuez, lo vas a enterrar y después de una noche lo sacas y lo quemas ese pelo y lo echas de bobadas. Y esto, mientras tanto lo hagas, tiene conjuros misteriosos que debe, conjuros y esto. De ahí ya a veces funciona, a veces no funciona, pero eso contra los creyentes no funciona. ¿Por qué? Porque si quieren funcionar, ya tiene guardianes. La persona por la mañana se ha levantado, recitado Corán, ha dicho Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La oración dice que después de la oración de la mañana 7 lo diga, en 7 lugares Dios lo pondrá guardián de ángeles. Cuando queremos salir decimos Bismillahirrahmanirrahim, abrimos nuestra tienda, Bismillahirrahmanirrahim. Donde usted diga Bismillahirrahmanirrahim, ellos no tienen fuerza. Cuando recita Qul a'udhu bi rabbin nas, esa Qul a'udhu bi rabbin nas, una espada fuertísima que tú no conoces. ¿Por qué todos los musulmanes tienen en memoria Qul a'udhu bi rabbin nas y Qul a'udhu bi rabbil falaq? ¿Por qué? Todos los niños se lo saben. Ese conjuro anulará todo conjuro de ellos. Todo es imposible. Mi tío, ya, vamos a vida real. Mi tío es religioso, dijo que ya fuimos a un campo cerca de Isfahan y ahí la gente estaba rodeado a una persona así, o sea, es mago, no sé, es hechicero, todo. Así es. Y ya dijo que yo quité mi ropa religiosa para que él no se dé cuenta que soy religioso, a ver qué está haciendo. Entonces yo me acerqué y vi que él está haciendo conjuros, claro, y de ahí al final todo lo que está haciendo, 2 piedras se levantan y empiezan a pegarse. 2 piedras, no tienen poder, es un genio. Entonces mi tío dijo que ya, de hecho ahora voy a anularlo, ya que ya está empezando un negocio aquí y robando a la gente, ¿no? Dijo a empezar a recitar Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Entonces se callaron. Y Dios levantó la cabeza observando. Dijo, tú eres religioso. Maldito sea, vete de aquí, ya que me has anulado todo. ¿Sí? Vas a anular. Otra cosa, ellos no pueden estar presentes en muchos lugares. La construcción tiene que ver con presencia de los genios. Las construcciones de las iglesias son perfectamente para conjuros. Perfectamente. Que tengan, ¿cómo se dice? Techos muy, muy altos, de ahí arriba. Y van a entrar otra vez a revisar la iglesia. ¿Cómo? Revisen de nuevo una iglesia antigua. Entre dentro. Cuando entras, el tipo del techo, ¿sí? La construcción, muchas veces de madera, no tiene hierro. Y ahí techos muy largos, oscuro, debe ser un lugar bien oscuro. Y pinturas de personas raras. Eso todo es muy conveniente a la presencia de los genios. Hay un montón de otras cosas que no quiero entrar en los detalles. Pero sepan, ya, esto tiene que ver con esto. ¿Sí? Son socios. Esos son los jeans incrédulos. Ya, todo lo mal son incrédulos, son muy débiles. No tienen tanto poder. Y son muy fácil de perder, anularse. Si usted solo sepas, قل أعوذ برب الناس, قل هو الله أحد, قل يا أيها الكافرون, قل أعوذ برب الفلق. Eso se llama معوذتين. 4 قل se llama, 4 قل. قل هو الله أحد, قل يا أيها الكافرون, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. 4 قل. Si lo tengan de memoria, por la mañana, hágalo. Por la noche, ¿dónde está? ¿Dónde ya tiene un poco de sospecho? ¿Qué puede pasar? ¿Dónde están los incrédulos metidos? Hágalo. Ya anulará todo. O Ayatul Kursi, lo que sea del Corán. Se anulará en absoluto. No tienen poder estos pobrecitos. ¿Ya qué pueden hacer? Es como una mosquita. Entonces, sí, ellos tienen poder de tentar engañar a la persona que lo permite. Una persona es adicto de música. Música, primero que hace, en una narración de Imam Sadiq alayhi salam, sexto Imam dice, Baitul Ghina, la casa de la música, la casa que ya canta Shakira, canta tal, en esta casa pasará. No dice la persona que lo escucha. El lugar donde haya esto. Dice, Baitul Ghina, tiene 3 caracteres. Hay que tener mucho cuidado, porque todos los pecados son perjuiciosos, hay que alejarse todo lo posible de los pecados por esta razón. Baitul Ghina, primero, la yadkhulu fihi el malak, no entra en esta casa ángeles de Dios, no entra. Ángeles de misericordia, ángeles que llevan súplica, ángeles que llevan la oración, no entrará en esa casa. La yadkhulu fihi el malak. Entonces, wala tustajabu fihi da'wa, no se responde la súplica en esa casa. Wala tu'manu min al-faji'ah, esa casa no está protegida de aflicciones celestiales. Faji'ah significa todo lo mal, aflicción, problema, todo lo problema. No está protegido. ¿Sabe por qué? Porque tanta maldición que recibe esta casa. La persona que ya está dentro metida en esa cosa. Entonces usted ve, lo peor pasará a estas personas. Todo lo peor a él le pasa. ¿Por qué le pasa tanto mal? Cuando escucha cuentos de su vida es lleno de maldad. Maldición. Desde cuando nació ya todo práctica, escuela, vida, esposo, casa, hijos, no sé, todo era sucio. Porque era de pecado. Porque era maldito. Porque no tenía bendición de Dios. Porque no rezaba. Porque un musulmán siempre debe estar permanente en contacto con Dios ya. Está en contacto, tiene luz. Cuando hay luz, se escapan. Cuando hay luz, hay fuego, los lobos no acercan. Es imposible que puedan acercar. Entonces, usted 1000 veces ha visto que dicen, estamos molestos, ya nos molestos, así lo hace, sí. A pesar que son muy débiles los genios, pero sí puede molestar. Una persona que no cree, una persona que es incrédula. La única forma es que seas creyente, recitarás el Corán, tal como en mucha narración tenemos, lo mínimo 50 aleyas por el día. Eso es lo mínimo que debes recitar. 50 aleyas del Corán en el día. Unos 3-4 páginas en el día. Es necesario. Si ya no tiene tiempo, ponga recitación del Corán en tu casa. Que el sonido del Corán todo lo escuche. Traerá bendición. Muy bien, inshallah que Dios nos proteja y nos ayude a ser creyente, bendito, lleno de gloria de Dios y amor de Ahlul Bayt, inshallah.
un salawat ala Muhammad para todos los fallecidos, incluido a hermana de Dr. Juventino que recién ha fallecido. Todos juntos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم